Hemos hablado acerca del hombre natural, del hombre carnal, y hoy vamos a terminar con el hombre espiritual. Estamos agradecidos con Dios una vez más que nos permite estar juntos. Y esta es la culminación o el fin de esta serie de 3 tipos de hombres que hablan en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar del hombre espiritual. Se definen 3 tipos de hombres, no porque haya hablando en alguna raza, en algún género, en algún estatus económico, social o académico, y no porque haya un género extra. Estamos hablando acerca de 3 tipos de hombre y en realidad son 2. ¿Por qué? Porque hablamos de hombres convertidos y no convertidos. Hombres, no estoy hablando del género, sino de toda la raza humana, de los seres humanos, ¿sí? Y dentro de el convertido y el no convertido existe otro que es el hombre carnal. El hombre natural es aquel que no ha conocido de Jesús, no lo ha aceptado y por lo tanto todo lo que él escucha, mira y puede ver acerca de las cosas de Dios, para él son locura, ¿sí? Porque no tiene a Cristo en su corazón. El hombre carnal es aquel que ya recibió a Cristo en su corazón y que de alguna manera tiene algunas actitudes, estilo de vida y cosas que todavía le atraen. Conoce a Cristo, confiesa a Cristo, alaba, va a la iglesia, pero todavía está muy arraigado y todavía lo lleva hasta a un asunto de las cosas de la carne. Y hoy vamos a ver el último tipo de hombre, que es ser un hombre espiritual. Y vamos a la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 2:15 y 16 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Ahora, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que vamos ahorita a recibir. Rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos dé esa luz, Padre Celestial, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Padre, en todo nuestro ser, y que podamos, Señor, entender, comprender, Padre de la gloria, confirmar, Señor, y si en algún momento, Dios, existe alguna duda, alguna situación, Padre, por la cual no estamos convencidos o seguros, que tu Espíritu Santo traiga esa afirmación y confirmación. Te doy gracias, gracias, y usa mi boca y mis labios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado viendo un crecimiento exponencial en el canal de YouTube, y saludos a todos los que nos están viendo también por el canal de YouTube. Si tú no tienes la oportunidad o no has tenido la oportunidad de suscribirte, hazlo. Y si no, pues comparte el canal. Ahí estamos en YouTube como Iglesia Cristiana Tribu de Judá, ¿sí? Vamos ahí a la palabra. Entonces, vemos que la definición o como Dios mira a través de la vida del apóstol Pablo, ¿sabes? El exponer la palabra de Dios no es fácil. ¿Por qué? Pues primeramente porque debe de haber un cambio en aquel que expone la palabra. Tiene que rumiar la palabra, tiene que entender la palabra, tiene que estar conectado en las cosas espirituales. Tú y yo, cuando conocimos a Cristo, no es para tener o seguir viviendo o teniendo una vida como la seguimos teniendo, ¿sí? No es que nos obligue Dios ni nos ponga un arma para decir ahora tienes que hacer esto. Dios es un caballero y Él nos ha dado la voluntad, el libre albedrío para poder elegir qué es lo que nos conviene
como personas, como hijos, como padres, como parejas. Entonces, Dios nos da esa libertad de escoger. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos escogido en otros tiempos, recientemente, decisiones equivocadas. ¿Por qué es importante? Dice aquí la palabra, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, vamos a mirar que el ser espiritual no es algo que una persona lo tenga como un ego, como un premio, como algo que está más adelante o avanzado y por lo tanto puede hacer, deshacer, juzgar de una manera. Si nosotros lo definimos como tal, dice el espiritual juzga todas las cosas, pero vamos a ver qué tipo de juicio o cómo es que la intención de la escritura está ahí en Corintios, la semántica. Muy bien, ¿qué es ser espiritual? Ser una persona espiritual es una posición que se obtiene como resultado de vivir una vida, ¿qué? En el Espíritu. Entonces, ¿cómo se obtiene esta vida espiritual? O cómo uno puede decir, yo soy una persona espiritual. Pues dice la palabra que el espiritual juzga las cosas. Pero ¿cómo puede llegar a esa posición? Les digo, no es algo que uno tenga como mejor, como algo que yo digo, yo voy a ser el mejor de todos, Dios va a mirarme mejor que a todos los demás. No, es una posición, pero es alguien que ha obtenido esto como resultado de vivir en una vida en el Espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 6:19, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos ser unas personas espirituales? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el Espíritu? Tener una mente espiritual. Ahora, vamos a ver cómo es que se obtiene, y esto lo he compartido muchas veces. El que tú y yo leamos la palabra nos llena de su sabiduría, nos llena del conocimiento de Dios. Ahora, no solamente es leer, es meditar en la palabra de Dios. Meditar no es ponernos en alguna posición, en sentarnos de una manera, poner nuestra mente en blanco. Eso no es meditar. La palabra meditar en el hebreo quiere decir estudiar de una manera concisa, de una manera detallada los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? No me voy a poner a meditar como se tiene entendido. Tengo yo que meditar, hacer un tipo ritual. No, la palabra nos los dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que piensa Dios en estos versículos, en la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme en este día? Y el estar meditando, dice la Biblia en Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. De día y de noche. Es importante tener un estudio preciso, detallado de la palabra de Dios. La otra vez les compartía el transcribir aún la palabra de Dios, el tal vez no solamente leerlo, sino transcribir tal vez uno o varios versículos, hace que también quede más grabada la palabra.
Y no tan solo grabada, sino aún más vivirla. ¿Cómo la vamos a vivir? Llevándola a cabo y también creyendo lo que dice en ella. En Salmo 119, del versículo 97 al 104 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí me enseña algo, que no tan solo la edad hace que uno sea entendido. Dice versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Qué tremenda esta palabra en el Salmo 119. Cual el salmista atribuye que todo lo que él tiene y lo que hace depende de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahora, en ese tiempo no estaba la Biblia, pero sí estaba la Torá, sí estaba el Pentateuco, sí estaba Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley. Por eso dice: y en tu ley, ¿sí? Y estos versículos se escribieron meditando la palabra de Dios. Qué precioso es que tú y yo tenemos esa bendición u oportunidad para poder ir a la palabra y leer. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El ser espiritual no es ser aburrido. El ser espiritual no es algo que tengamos que obtener por antigüedad. El ser espiritual no quiere decir yo llevo 15, 20 años en el evangelio, por lo tanto yo soy más espiritual que otros. No. El tener una posición de espiritual, lo vimos, se obtiene a través de una vida constante, meditando en la palabra. Aleluya. ¿Cómo van a cambiar nuestros pensamientos? Leyendo su palabra. El meditar la palabra de Dios nos lleva a una mente espiritual. Pablo representa o presenta en sus epístolas 7 estados de la mente. ¿Cuáles son? 7 estados de la mente que el apóstol Pablo habla a lo largo de sus epístolas. Y las siguientes, y estas son una mente carnal, una mente corrompida, una mente entenebrecida, una mente vana, una mente cauterizada, una mente reprobada y una mente espiritual. ¿Sí? 7 estados de la mente en la que a veces se cauteriza, a veces es carnal, se corrompe, se entenebrece, o sea, vive en obscuridad, piensa que todas las cosas son buenas, porque está entenebrecida, vana, solamente las cosas que no tienen valor. Piensa en las cosas que no tienen valor, son pura vanidad. Una mente cauterizada es una mente que ya conocía que lo que hacía era malo, pero ahora lo hace sin temor, entonces ya se cauterizó. ¿Sí? Una mente reprobada, una mente que llega a que todo lo que piensa pues no es de alguna manera de acuerdo con las cosas de Dios. Pero también habla de una mente espiritual.
de una mente a la que tú y yo necesitamos llegar. Es un estado en el que tú y yo tenemos que llegar. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿sí? De acuerdo al estado de nuestra mente que obtengamos, tendremos comportamientos, tendremos actitudes, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Hay actitudes de indiferencia, hay actitudes de rechazo en las cosas de Dios. Tal vez muchos, y sobre todo tal vez los adolescentes, los jóvenes, aún los niños, están tan enfocados en otras cosas, en las cosas del mundo, que lo que está hablando de Dios se hace tan aburrido, se hace tan monótono, que cuando están aquí, ellos mismos no están. Su mente está en otro lado. Nosotros como adultos también, a veces estamos acá y pareciera que estamos desconectados, estamos en modo avión, ¿verdad? Pero estamos nuestra mente está en otro lado, está divagando. Ahora, dice la palabra que éramos en otro tiempo. Ahora somos personas que ya entendemos y comprendemos, o debemos de actuar conforme a las cosas espirituales. Aleluya. Porque eso depende de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios, tal es su pensamiento, tal es su corazón. Todos nuestros hechos y nuestros dichos, ¿en dónde están? Están en proporción directa de lo que pensamos. Lo que tú dices y tú lo que haces es lo que piensas. ¿Sí? No podemos actuar delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y todo lo que hablamos y pensamos tiene que ver mucho ¿con qué? Con lo que pensamos. Yo pienso así de esta manera. Por lo tanto, no me interesan las cosas de Dios. Por lo tanto, soy indiferente. Por lo tanto, ¿me explico? Ahora, toda acción tiene como precedente un pensamiento. Ya lo pensaste. Ya se pensó. ¿De dónde se maquina? Acá. Hemos encontrado, y tú lo puedes ver ahí en internet, que en el corazón han encontrado 4,000 neuronas. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. ¿Dónde surgen los pensamientos? Acá. ¿Pero de dónde nacen? ¿De dónde se construyen o se van ahí creando? Del corazón. Por eso dice la Biblia, del corazón nacen los pleitos, las guerras, las disensiones. Otro punto, nuestra vida se moverá más en pos del pensamiento más dominante. ¿Hacia dónde dirige tu pensamiento? ¿Hacia las cosas de Dios? ¿Hacia las cosas del mundo? Queremos ser personas espirituales, debemos entender hacia dónde nos encontramos. Dios les dijo al pueblo una vez, espérate, detente en las sendas y mira hacia dónde estás, dónde te encuentras. Y la gente dice, no nos detendremos. Ya tenía una actitud indiferente. De hecho, si nosotros vemos en la palabra de Dios cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya se hartó de tanto maná. Es que ya nos hartamos, ya queremos carne, ya queremos algo diferente. Pero nunca habían visto lo que Dios había guardado, lo que Dios les había preservado, lo que Dios había hecho a favor de ellos. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué es carácter? Conjunto de rasgos que te definen como persona. Por eso es importante, Pablo lo decía en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento que se levante. Es que Dios es esto, es que Dios es aquel. Y que todo pensamiento, decía Pablo, se lleve en obediencia a Cristo. El hombre espiritual no requiere solamente, yo ya leí toda la Biblia. Sí, muchas veces o muchas personas han leído la Biblia, pero el comportamiento o las actitudes que tienen son bien diferentes, porque requiere de otra cosa. Una persona que piensa de manera fatalista, ¿cuáles van a ser sus actitudes? Actitud de pesimismo, indiferencia. No le va a importar las cosas. Cuando tenemos un pensamiento diferente a lo que Dios nos establece en su palabra, determina mucho el rumbo de nuestra vida. Ser espiritual, vuelvo a repetirte, hermano, no es que tanto hagamos de las cosas de Dios, es que tanto hemos entendido lo que nosotros leemos. Amén. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que pensad. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo que está ahí. No todo lo contrario, pero muchas veces se piensa en toda la mentira, en todo lo deshonesto, en todo lo injusto, en todo lo impuro. Lo contrario de amable, grosero, en todo lo que es de mal nombre, en todos los defectos. ¿Me explico? Eso es lo que decía uno de los estados de la mente, una mente reprobada. Que no pasa, ¿verdad? No, híjole, no, hombre, ya reprobó. O sea, está pensando nada más en cosas que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y esto no es para algo que Dios quiere que tú hagas, y si tú no lo haces no te ama. Dios nos ama. Pero si alguien quiere ser espiritual, requiere de esfuerzo y de sacrificio. No es fácil. Requiere de esfuerzo y dedicación y constancia. Si alguien quiere estudiar una carrera, algo, requiere de sacrificio, requiere de constancia, requiere de desvelos, requiere de muchas cosas, pero después trae sus beneficios. Si alguien quiere hacer algo por su cuerpo, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esfuerzo, tiene que ser constante, tiene que ser dedicado, y después, tarde que temprano, lo va a ver en su calidad de vida. Si alguien quiere tener y ser sano, debe de tener una buena alimentación, debe de no pasarse, debe de tener sus comidas en las horas necesarias para que después no vengan las enfermedades que comúnmente se dan en nuestro país. Y aquí la palabra de Dios nos habla de una manera que debemos de pensar en todo lo que está ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Evitar
Dice 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Porque al corromper tu mente, van a corromper tus acciones. Eso es corromper las buenas costumbres. Porque si estamos con una persona que tiene mala conversación, no quiero decir como el Kiko, ¿verdad? Ay, no te juntes, no. Pero aquí la palabra dice, no te equivoques, ¿eh? O sea, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Aleluya. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, dice la palabra de Dios. Que ellos cambien su manera de pensar y no cambien la tuya. Pero si estamos constantes con esas malas conversaciones, tarde que temprano van a cambiar tu forma de pensar y por lo tanto tus acciones van a ser diferentes. Por eso ya no quieres orar. Por eso ya no quieres ir a la iglesia. Por eso ya se desanima uno. Por eso ya uno ve, no, es que es pura aburrición eso de la iglesia y todo. Ay, no, ya no quiero ir. Y luego que no hay gente, dice. Dice la palabra en Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo tiene que ver con lo que pensamos. En tu ley medito de día y de noche. Deleitas, tus palabras son deleite a mi vida, porque las medito. ¿Qué es despojarnos del viejo hombre? Algo que dice aquí la palabra renovaos, la palabra renuevo o renovar es la palabra ananeo y es un término neo, nuevo, ana atrás, y lo que indica retroceder para volver a comenzar, pero en la manera de pensar. Aleluya. No en decir. Entonces la palabra de Dios dice que quien toma y pone las manos en el arado y mira atrás no es digno. No está hablando de eso. Estamos hablando de la manera, de la forma de pensar. Pensar de manera nueva, renovarnos. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Hay algo bien importante, antes también se me pasaba esto de renovar la mente. Es que en el término que se utiliza en el griego, la idea de renovar la mente es hacer joven la mente. No que pensé, por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, ¿de quién es? De los niños. No es porque actuemos como niños, sino que pensemos. ¿Qué pasa si alguien te hace algo, te ofende? Ahora me la vas a pagar y doble. ¿Y qué pasa si a un niño le haces algo? Le hablas bonito y te perdona rápido. ¿Sí o no? Un niño cree muy fácil las cosas. No que actuemos como niños, como el cristiano carnal, ¿verdad?
que todavía tenemos actitudes de niños, no. Ahora, la palabra de Dios nos dice, despójate del viejo hombre, sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Cómo lo vas a resistir? ¿Dónde viene primero Satanás? En un hijo de Dios. Por la mayoría de las veces. Porque avienta dardos a nuestra mente. La palabra de Dios habla en Efesios 6 de la vestidura, de la armadura. Y uno de los instrumentos de la armadura de Dios es el escudo de la fe, dice, la cual puedes detener los dardos. Un dardo se queda ahí, un pensamiento malo se queda. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Resistir es contradecir al diablo lo que ha querido sembrar en nuestra mente de un mal pensamiento, de un pensamiento de muerte, de un pensamiento de suicidio, de un pensamiento de enfermedad, de un pensamiento pesimista, de un pensamiento fatalista, de un pensamiento de duda, de todos esos. Contradice al diablo y él huirá de ti. Aleluya. Tú y yo batallamos y tenemos guerras día a día. Tenemos luchas día a día. Romanos 13, 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros somos llamados a librar nuestras propias batallas internas. Cada uno de nosotros batallamos en una batalla específica, que nos hace que nos alejemos, que hace que tomemos más tiempo en poder tal vez avanzar en las cosas de Dios, crecer, madurar, y por lo tanto esos deseos que llegan a nuestra vida de las cosas de las cuales estamos batallando en pensamientos, en todo lo que dice ahí la palabra de Dios, en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, glotonería, lascivias, lujuria, borracheras, contiendas, envidias. Todos y cada uno de nosotros batallamos en una de esas luchas diarias. ¿Cómo vamos a poder lidiar? ¿Cómo podemos salir adelante? Dice la palabra más adelante en Colosenses, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios no va a hacer por nosotros, Dios no va a librar las batallas por nosotros. Él ya libró una batalla. Él ya libró una guerra. Nosotros debemos de creer lo que Él escribió. Aleluya. No podemos dejar de ser parte de este mundo diciendo, yo por eso ya no quiero seguir teniendo contacto con el mundo. No, lo vamos a seguir teniendo. Yendo a la escuela, al trabajo, al negocio, tenemos que socializar con toda la gente, no podemos encerrarnos. Tú y yo somos como la luz, dice la palabra,
y la luz es para iluminar las tinieblas. Pero debemos de tener un pensamiento diferente, renovado. Por lo tanto, vamos a ser personas espirituales. Vuelvo a repetir, una persona espiritual no es aquella que va mucho a la iglesia. No es aquella solamente que lee mucho la palabra. No es aquella que solamente ora. Es aquella que va a la iglesia. Es aquella que ora. Es aquella que lee la Biblia. Es aquella que su testimonio es ejemplar. Amén. Y entiende que quien murió por ella en la cruz del Calvario ha traído un renuevo en su vida, en su corazón, en sus acciones, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Y que es una luz que tiene que ser ejemplo a los demás. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nuestro espíritu se va renovando día a día. Nuestro espíritu, dice la palabra de Dios, que vamos hasta llegar a la altura del varón perfecto. No sé por qué áreas tú estés batallando, luchando. No sé qué es lo que esté pasando en tu mente y lo que hay en tu corazón. Tal es su pensamiento, tal es él. Las cosas de Dios se tienen que discernir de una manera espiritual. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es un caos completo, hermano. Es un caos que viene a tergiversar, a trastornar, a depravar, a reprobar nuestra mente. La otra vez estaba platicando, creo que con David, acerca de la inteligencia artificial. Y es que miramos que en Alemania ya hubo un servicio cristiano y lo llevaba la inteligencia artificial. Se dio un sermón, la inteligencia artificial, predicándole a los seres pensantes, a los seres a quien Dios creó como imagen y semejanza, pero que se le ha dado tanta creencia que aún mismo nosotros hemos retrocedido en nuestra forma de pensar. Ya no retenemos muchas cosas, hermanos, y eso es preocupante. Antes teníamos más las cosas retenidas o escritas, que ahora todo, ¿a dónde se quiere llevar? A un celular. ¿Cuánto es 25 más 75? 20, ay, ahora sí me la pusiste difícil. 25, espérame. ¿Cuál es tu número? No me lo sé. ¿Cómo llegas a este lugar? Permítame, ahorita yo te digo cómo llegamos. ¿Ha sido una ventaja? Sí. ¿Ha sido una buena herramienta? Sí. Pero tal vez en un futuro puede llegar a pensar y a meter pensamientos en nosotros, cuando la misma palabra nos insta a que pensemos y meditemos en su ley para que podamos crecer. Tantas cosas que hay afuera y que la misma sociedad está inyectando en las mentes de las generaciones. No hay generaciones que sean mejores. Los baby boomers, generación Z o los millennials. Yo no creo que haya mejores generaciones, porque cada generación tuvo sus errores o tienen sus errores.
Porque la palabra de Dios nunca ha cambiado. En todas las generaciones no ha cambiado, es la misma. Solamente ha cambiado la forma de pensamiento del ser humano. Por las cosas que se tienen, por las cosas que tal vez en la tecnología va creciendo exponencialmente. Pero ¿cómo es que nosotros podamos crecer como hombres espirituales, mujeres espirituales, que entiendan los tiempos? Los tiempos están cercas y finales, hermanos. Es importante que nosotros tengamos el discernimiento, que toda la mente reprobada, que toda la mente carnal, que toda la mente cauterizada se lleve en obediencia a Cristo y podamos ser hombres espirituales. Vamos a ponernos de pie, por favor.